una de las ventajas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede llegar a cualquier lugar en México. Dicho documento tiene mucha importancia. Obviamente no es la misma redacción en algunos artículos desde 1917. O sea, por ejemplo, cada estado está sometido a la Constitución Federal. Ahí es donde limita el poder la Constitución. A cómo nos vamos evolucionando, es que también se tiene que ir adaptando. Entonces de pronto tenemos un universo de autoridades para todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa en el Tribunal Radio. Quédate con nosotros porque hoy está en la cabina. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Ávila Castillo. Yo estoy ejerciendo labores por el momento en el Juzgado Séptimo concurrente en materia mercantil y pues he participado en algunos cursos de Derecho Constitucional. Muy bien, pues bienvenido Adrián para hablar sobre, particularmente hoy, Derecho Constitucional. Pero para que nuestro auditorio no piense que vamos a hablar un tema netamente de abogados o un tema como de leyes, vamos a explicarle a nuestro auditorio que se quede durante este programa porque vamos a explicar la importancia de saber que existe una constitución y que sobre todo es un documento que contiene aspectos importantes para todos y todas, no solamente para los abogados. Sí, claro, como lo menciona, por mencionarlo de alguna manera, dicho documento tiene mucha importancia, entonces la gente que no está relacionada con el derecho podría pensar que es algo muy rebuscado, entonces, pues sí, esta plática nos va a servir para despejar algunas dudas. Así es, Adrián, y pues invitamos a nuestro auditorio para que se quede con nosotros en esta media hora porque vamos a tocar aspectos muy básicos relacionados con la importancia de la Constitución, como señalamos, y pues adelante, Adrián, vamos a comenzar. Ok. Al mencionar esto, pues en México se habla que tenemos una constitución. ¿Qué nos podría mencionar respecto de ello? Claro, mira, en México, como tú bien lo señalas, efectivamente tenemos la Constitución, que el nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un documento que resguarda pues normatividad, tiene muchos artículos y tiene muchas palabras que regulan la función del Estado mexicano, por un lado, y por otro, pues contiene aspectos inherentes a las personas, es decir, se señalan los derechos, las obligaciones de cada una de las personas, de todas, no nada más, como decíamos al inicio de este programa, de los abogados. Y eso es importante saberlo porque al final de cuentas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o como también se denomina, Constitución Federal, algunas personas le denominan ley fundamental, ¿no? Por ahí hay una discusión teórica de si en realidad se le debe denominar Carta Magna. Y pues al final tiene estos como seudónimos, pero que de alguna forma pues revelan que se están refiriendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, todos estos términos hacen alusión a lo que nos menciona. Entonces, ahora que nos dice eso, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, para la audiencia que nos está viendo, de conocer respecto a la Constitución? Sí, mira, cuando, por ejemplo, estábamos estudiando en primaria, secundaria y preparatoria, y quizá no tanto en la facultad porque pues muchas personas no estudian derecho porque no les gusta o porque simplemente no es su motivación, ¿no? Entonces algunos estudian ingeniería, medicina, etcétera, ¿no? Pero desde la formación básica de nosotros en primaria, pues veíamos que para regularse las autoridades en México pues tenían que acudir a una normatividad, a una ley. Entonces, la importancia de entender que la Constitución existe se resuelve precisamente entendiendo que ahí se van a encontrar esas regulaciones que las autoridades deben cumplir. De forma general, ¿verdad? Porque obviamente en México no existe solamente la Constitución. O sea, no podríamos concluir que es la única
norma jurídica o qué es la en forma aislada el cuerpo normativo, ¿no? Sino que existen pues muchísimas leyes, ¿no? De todo. Y pues esa es la importancia, saber que existe y poder ubicar dentro de la Constitución esas reglas, esos principios y esos valores que en su caso pues definen al Estado mexicano. Entendiendo al Estado mexicano como país, o sea, como México, desde Oaxaca hasta Nuevo León y desde Yucatán hasta Ensenada, Baja California, ¿no? Entonces, realmente esa es una de las ventajas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede llegar a cualquier lugar en México y que al final regula las actuaciones de cualquier autoridad, no solamente de los jueces civiles, jueces mercantiles, las policías municipales o, por ejemplo, una autoridad administrativa que te autoriza una licencia, sino que prácticamente es de todos y todas. Ok, Lick, con esta información que me da, me surge una duda, porque pues al final de cuentas nos está hablando que regula muchas cuestiones. Me surge la duda que qué tan extensa puede ser la Constitución. Muy bien, buena pregunta. Realmente no hay una guía o una metodología que sea generalmente aceptada para elaborar constituciones. En el mundo existen, desde luego, tantas constituciones como estados democráticos o estados federales existen en el mundo, ¿no? Pero centrándonos en la Constitución de México, pues esa Constitución, retomando un poquito de historia, pues deriva de una lucha social de la Revolución Mexicana, ¿no? Que se gestó aproximadamente desde 1908-1910 en México y que se distinguió y caracterizó por incluir derechos sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, que derivaron de una lucha social a través de esta Revolución Mexicana y que finalmente concluyó con la promulgación de la Constitución Federal actualmente desde 1917, ¿no? Obviamente no es la misma redacción en algunos artículos desde 1917 porque han ido cambiando. Y ahí se responde tu pregunta. Lo extenso de una Constitución, en particular en México, obedece a las necesidades sociales, políticas, económicas del país, en este caso de México. Por ejemplo, en 1917 no estaba al menos pues vigente los derechos relacionados con el Internet. No estaba regulado, por ejemplo, los temas de redes sociales, ¿no? Quizá en algunos 100 años pues ya ni siquiera tengamos eso, ¿no? Quizá vaya a ser otro tipo de comunicación que en este momento pues ni siquiera podríamos comprender. Entonces, a eso se debe lo extenso o lo vasto de una constitución. La característica que define a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos atiende a que, pues, pareciera que la tendencia es que todo lo diga la Constitución. Ok. ¿Sale? Es decir, si las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas deben tener derechos, ponlo en la Constitución. Si es necesario contar con un derecho de acceso a la información, ponlo en la Constitución. Si vas a permitir que se arraigue a una persona derivada de la posible comisión de un delito, ponlo en la Constitución. Entonces, todo se pone en la Constitución, ¿no? Por eso hay una pareciera como una sobreregulación constitucional, pero al final de cuentas eso define y explica cómo es que funciona el Estado mexicano. Al final de cuentas, si está en la Constitución, tiene un peso, es decir, tiene una cierta complejidad porque pues no es lo mismo que esté en la Constitución Federal que esté en un reglamento municipal de un lugar de un estado de la República cualquiera, ¿no? Sí, por ejemplo, algún reglamento para Así es. No sé, algún sector en específico, pues ya es diferente que esté en la Constitución. Uh-huh. Lick, de lo que me menciona me causa duda.
atendiendo a lo que me dijo respecto a que pues va cambiando, que antes no estaba regulado lo del uso del internet. Por ejemplo, pues esto a medida que va cambiando pues nuestras necesidades, pues es que se tiene que ir adaptando las leyes. Claro. En este caso. Sí. ¿Cada cuánto se cambia la Constitución? ¿Cada año sale alguna Constitución o cómo se regula? Muy buena pregunta. No es un artículo perecedero que caduque como si fuera, por ejemplo, una gelatina que compras en la tienda y ya a los 3 días, si no la metes al refrigerador, pues ya huele mal, ¿no? La Constitución no tiene esa característica de caducar. Recientemente se han hecho muchas reformas a la Constitución Federal y eso mantiene viva la Constitución y no viva como un ente como nosotros, sino viva en el sentido de que cambia, ¿sale? Y no es al final de cuentas una cuestión metodológica que deba seguirse, es decir, cada año tienes que hacer 5 reformas constitucionales o cada que cambie el presidente o presidenta de la República tienes que elaborar forzosamente 100 reformas constitucionales. No. El cambio a una constitución depende de una reforma y depende de quienes están legitimados para hacerlo. Por ejemplo, si el municipio de Monterrey, Nuevo León, quiere cambiar la Constitución Federal en México, pues no podría al menos hacerlo porque no es una autoridad facultada para ello, ¿no? Para ese cambio, sí. Entonces, a la autoridad facultada para modificar o reformar la Constitución, le corresponde en principio determinar qué aspecto debe modificarse y así iniciar el procedimiento legislativo para justificar esa reforma a la Constitución, porque al final no es como un tema arbitrario o caprichoso de estas personas legitimadas, que en este caso sería el Poder Legislativo Federal, a través de un procedimiento específico, ¿no? Porque pues ahí entran también todos los congresos de las entidades federativas y es algo complejo y rígido, ¿no? Entonces, pues depende exclusivamente de esa facultad legislativa federal y como señalamos al inicio de este programa, eso atiende exclusivamente a las necesidades que se presenten en todos los aspectos, es decir, no solamente en temas de derechos, sino también en la economía, que debe existir un órgano regulador de ciertos rubros para evitar la existencia de monopolios, el tema de la propiedad, o sea, todo lo que estamos prácticamente en contacto nosotros deriva y tiene un soporte en la Constitución Federal. Ok, es por todas estas cuestiones que se regulan con ella. Es que pues a como nos vamos evolucionando nuestras necesidades, es que también se tiene que ir adaptando. Con esto me causa otra duda, Lick. Por ejemplo, pues ya hablamos un poquito de aquí en México. En todos los países es igual la Constitución. Por ejemplo, ¿todos los países tienen su Constitución que regule las mismas cosas como aquí se hace o es otra figura? También es una pregunta muy interesante porque en realidad no. Las constituciones de cada país democrático, federal, dependen de su identidad, que como nación deseen o tengan esa necesidad de reflejar en su Constitución Federal. Las necesidades geográficas, económicas, las necesidades sociales, las necesidades políticas de Estados Unidos de América no van a ser las mismas que las de México. Y si, por ejemplo, también hacemos una especie de comparación entre las necesidades sociales, políticas, económicas, de todo tipo relacionadas con un país europeo, pues no van a ser las mismas, ¿no? Digo, tenemos como una diversidad cultural, una diversidad incluso de cómo se organiza el Estado. Por ejemplo, en algunos países de Europa, pues se mantiene la vigencia de una monarquía. Y por un lado está el Parlamento, ¿no? Entonces, ese diseño constitucional no es uniforme, aunque pudieran contener cosas similares como el reconocimiento de derechos, la distribución competencial de ciertas autoridades, no es como similar, porque volvemos a lo mismo, no hay como una línea recta
para trazar una constitución. Eso depende de las fuerzas políticas que en algún momento tengan esa necesidad y desde luego atendiendo al momento en el que se está dando esta Constitución Federal. Insisto, si nosotros hacemos un repaso a la historia, pues en 1917 el México pasaba por una cuestión interesante, ¿no? Muy discutible. De hecho, la gente pues requería derechos, ¿no? Veníamos del porfiriato, que quizá podemos resaltar temas muy buenos quizá para la economía, pero también estaba otra parte de la gente que quería ser escuchada y quería ser atendida por el Estado, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta sería no son iguales las constituciones. Sí pueden como tomarse referencias, la experiencia, desde luego, ¿no? Claro. Pero no es como un copy-page o copiar y pegar de la Constitución para decir, mira, ponle para que digan que tenemos Constitución. No, es como también saber la identidad de cada país. Sí, pueden que haya algo que esté inspirado, pero al final de cuentas, pues, dependiendo de la necesidad de cada país, es que se atiende y que se hace una que... Así es. Para ellos, pues, les sirva, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Entonces, con esto, ahorita mencionaba algo respecto a la regulación de derechos. Ajá. Hablando de derechos humanos, la Constitución es por así decirlo, la única ley o el único documento donde se regulan. Fíjate que ahí también, en lo que tú señalas, que está genial, de ahí deriva la importancia. Okay. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando deben saber que al menos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Constitución Federal, como ustedes le quieran llamar, relacionada con la Constitución, pues efectivamente se contienen ciertos derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, de expresar nuestras ideas libremente. Es decir, un catálogo que prácticamente no terminaríamos de decirlo, ¿no? Porque es muy vasto. Tenemos también el derecho a participar en un juicio, a nosotros iniciarlo, y contiene pues muchas cuestiones que nos deben interesar porque es importante saber nuestros derechos. Sin embargo, a pesar de que la Constitución podría catalogarse como la ley máxima del país, por las razones que ya hemos comentado, pues al final de cuentas existen otras disposiciones normativas que incluyen derechos humanos, como por ejemplo los tratados internacionales en los que México ha sido parte. Y es parte actualmente, ¿no? Tenemos en sede regional, pues, la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos tratados bilaterales celebrados con otro país, multilaterales, ¿no? Y de todo tipo, que de alguna forma extienden ese campo de aplicación para los derechos humanos, ¿no? Es decir, cuando se trate de la dignidad humana, el reconocer derechos humanos no se reduce solamente a la Constitución Federal. Ok, ese es un tema muy importante, porque me causaba duda si era el único lugar donde podríamos encontrar derechos humanos. Ok, y retomando un poquito del tema anterior, la pregunta anterior respecto si todas las constituciones en los países son iguales, ya que me la respondió, en México, ¿qué tipo de constitución federal tenemos? Muy bien. Una característica del tipo de constitución que tenemos, tú la has dicho en la pregunta, y es que es federal. Okay. Es decir, ya comentamos hace unos momentos que pues esa Constitución Federal regula a todo el país. Si nosotros visualizamos una distribución competencial, pues tenemos autoridades federales, tenemos autoridades de los estados de la República, tenemos autoridades de los municipios de cada estado de la República y por otro lado tenemos autoridades de la Ciudad de México, que pareciera que se cuece aparte porque tiene una regulación especial en la Constitución Federal, pero al final está ahí, ¿no? Entonces tenemos federación, estados y municipios y la Ciudad de México a través de las alcaldías. Pero al final de cuentas, esta Constitución Federal mexicana se podría considerar que es de tipo rígido.
¿A qué me quiero referir al decir que es rígido? Es muy sencillo entenderlo porque, como dijimos también hace unos momentos, no es fácil modificar la Constitución. Depende, desde luego, que se cumpla el procedimiento legislativo que se indica en la propia Constitución Federal y en leyes reglamentarias. Entonces podemos empezar definiendo a la Constitución por esa razón, ¿no? Asignándole ese adjetivo de rígido y que al final de cuentas pues requiere consenso, ¿no? Si tienes consenso en todo el país, pues vas a hacer lo que sea necesario para incluirlo en la Constitución. Y bueno, hay de alguna forma ciertas tipologías, porque tú has preguntado qué tipo de Constitución tenemos. Sí, pues hay ciertas tipologías, ¿no? Que en la doctrina o las personas que se dedican a investigar el derecho y a elaborar artículos académicos muy interesantes, pues tienen como su clasificación de tipos de constituciones y han dicho que algunas constituciones pues representan el límite al poder. Algunos otros señalan que en las constituciones pueden entenderse como normas, ¿no? Constituciones normativas. Algunas personas doctrinarias han señalado que pues esas constituciones también pueden catalogarse como pues estructurales netamente, o sea, orgánicas, por así decirlo. Es decir, que simplemente regulan temas para distribuir competencias en las autoridades. Y bueno, podríamos aquí citar incluso algunos autores, ¿no? Pero para que nuestro auditorio se quede con lo general de lo que estamos explicando, pues nuestra Constitución es rígida, tiene esa característica de que no puede modificarse así nada más. Ok, entonces, ¿la Constitución Federal concentra todo el poder de México? Sí. De hecho, en México tenemos 3 poderes que en conjunto hacen el poder de la Unión, ¿verdad? Que es el poder ejecutivo, que actualmente pues está dirigido por la Presidenta de la República. Tenemos por otro lado el Poder Judicial, que está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, por el órgano de administración judicial y por los tribunales federales que se distribuyen en todo el país. Y por otro lado pues tenemos el Poder Legislativo, que se integra por los diputados federales y por los senadores de la República. Entonces, todas esas personas, porque son personas al final, electas por el pueblo mexicano, representan el ejercicio de ese poder y tienen como facultades asignadas, desde luego diferenciadas, porque no hacen lo mismo. El Poder Judicial es el que imparte la justicia, que es el que tramita juicios de todas las materias. Tenemos jueces, juezas, magistrados, magistradas que van a estar como interviniendo en esta justicia, ¿no? El Poder Ejecutivo, pues... se haga valer como tal. Se hace cargo de la administración pública. Porque en la escuela nos decían, el Poder Judicial es el que resuelve, ¿no? Tramita y resuelve. El Poder Ejecutivo es el que ejecuta. Y el Poder Legislativo... lo tocaban a grosso modo, por así decirlo. Y el Poder Legislativo es el que legisla o es el que dicta las leyes. Pero pues es algo muy importante porque pues con el ejemplo que nos da, habla de algo que pues es un tema que venimos viendo desde pequeños. O sea, los poderes y la división de poderes y qué es lo que está facultado a cada uno, pues al final de cuentas, eso desde que empezamos con el grado de estudios más bajo, empieza por explicarlo a grandes rasgos, pero al final de cuentas, pues es algo que llevamos viendo desde mucho tiempo atrás. Ahora que me menciona que sí rige el poder en México, ¿qué tipo de herramientas existen para limitar el poder? Muy buena pregunta. Pareciera que las autoridades en México tienen mucho poder, ¿no? Sí, claro, por todo lo que nos mencionas. Y lo ejercen prácticamente con la Constitución en la mano. Pero fíjate que hay algunas herramientas que podemos explicarle a las personas que nos están escuchando y se entienden en función a sus competencias, es decir, a lo que debe hacer una autoridad. Una autoridad para hacer algo, para emitir un acto de autoridad, un documento, una orden verbal incluso, para hacer cualquier cosa, su actividad debe estar regulada. Es decir,
lo que haga la autoridad en respuesta a la solicitud de un ciudadano o de un residente o de cualquier persona en el Estado mexicano debe responder a un reglamento. Si, por ejemplo, a un reglamento, alguna ley, algún código, etcétera. Si, por ejemplo, una persona que nos está escuchando está solicitando una licencia para operar como comercio en su local del cual es propietario, pues debe acudir a la autoridad competente para ello, ¿no? Entonces, de pronto tenemos un universo de autoridades para todo. Autoridades de salud, autoridades educativas, autoridades que regulan la propiedad, autoridades que dan apoyos a las personas vulnerables, jueces, juezas, y decimos, pues, ¿a dónde acudir, no? Sí, ¿dónde es la idónea? Ajá, y una referencia para saber dónde acudir, pues precisamente es la Constitución Federal, que ahí se regula el poder y principalmente se limita, porque el límite del poder de las autoridades está precisamente en su regulación constitucional y en las leyes reglamentarias que se realizan atendiendo a esa distribución que deriva de la Constitución. Entonces, imaginemos que la Constitución está por encima de las leyes en México y que precisamente esas leyes se deben a la Constitución Federal. Okay. Si hay alguna actuación de cualquier autoridad que esté fuera de ese margen, ahí es donde limita el poder la Constitución. Okay. Y precisamente el poder no es como aventarle una Constitución a la autoridad, ¿verdad? Sino es simplemente decirle exactamente cuál es la norma o la ley o el artículo que él está vulnerando. Y para ello, pues existen autoridades que van a ir definiendo pues el desenlace y el procedimiento, porque obviamente hay procedimientos, ¿no? Hay que seguirse procedimientos, juicios, entonces es como explicar exactamente qué procedería en contra de lo que una autoridad haga fuera del margen de la ley. Ok, ¿y esto cómo funciona en los estados? Por ejemplo, ¿cada estado está sometido a la Constitución Federal? Otra pregunta que lamentablemente ya no vamos a alcanzar a responder a su integridad porque se nos está acabando el tiempo. Okay. Pero me gustaría dejar en suspenso a nuestro auditorio y a las personas que nos están escuchando, Adrián, porque efectivamente los estados de la República se deben a la Constitución Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a veces escuchamos que los estados de la República son soberanos, son independientes, son autónomos, ¿no? Por ahí algunos estados de la República quieren hasta como separarse, ¿no? Sí. De la federación. Como nos tocó. Ajá. Y bueno, al final por eso se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, claro. ¿Sale? Entonces, eso en principio los vincula a la Constitución y son libres y soberanos a su interior, ¿no? Okay. Y esa soberanía y esa libertad o independencia se ve reflejada en sus propias constituciones locales. Que pues ahí está el tema para que pues nos sigan viendo en otros programas donde comentaremos. Capítulo. Así es. Sí, pues porque al final de cuentas, por la importancia de la Constitución Federal, pues que principalmente pues esto fue para que la audiencia tenga un poco claro de qué es lo que regula, pero al final de cuentas, ya hablando estrictamente, pues es un tema que tiene mucho para hablar. Sí, hay mucha tela de donde cortarnos. Sí. Si hablamos de libertad de expresión, podemos decir muchos temas o muchos asuntos que la Corte ha resuelto. Sí. Si nos limitamos a hablar sobre algún derecho, el derecho a la vivienda, ¿no? Sí. Que suenan muy bonitos, pero que invitamos a nuestro auditorio para que en próximas emisiones pues le expliquemos exactamente cómo hacer valer esos derechos, ¿no? Sí. Que tengan operatividad. Y pues yo te agradezco bastante que hayas estado en el programa, Adrián. Fueron muy interesantes tus preguntas y pues esperamos que en otra ocasión también acudas con nosotros para que nos pues reveles exactamente estos temas. Claro que sí, encantado, y pues la verdad tanto a mí como a la audiencia nos resolvió todas nuestras cuestiones. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Adrián. Yo me despido, los sigo invitando para que se queden en la programación que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Cadena Vive FM tienen para ti. Soy Sergio Guerra Torres. Hasta luego.